Una gran parte de los argentinos jamás lo conoció, y quienes llegaron a presenciar su mítico surgimiento hoy tienen más de 80 años. Pero a medio siglo de su muerte, el expresidente Juan Domingo Perón sigue siendo uno de los referentes políticos más populares de Argentina. Es con este personaje que iniciamos este capítulo del podcast Raíces, Pensamiento Latinoamericano, con la sociedad y pensamiento argentino. Juan Domingo Perón ha sido el único presidente de la Argentina que se ha elegido en tres diferentes ocasiones para ocupar este cargo, y el primero en ser electo tanto por sufragio masculino como femenino. Participó en la Revolución del 43, liderada por un grupo de militares organizados bajo el Grupo de Oficiales Unidos, entre los cuales destacaría por ser el oficial inteligente y de amplia cultura general, que sobresalía sobre sus pares y que era visualizado por muchos de estos como un referente a la hora de tomar decisiones. Es a partir de este suceso que, con apoyo de las corrientes sindicalistas del país, asume cargos importantes, en los que empezó a desarrollar sus políticas sociales destinadas a mejorar las condiciones laborales de los obreros, como encargado de la Secretaría del Trabajo y de Previsión, el ministro de Guerra y posteriormente la vicepresidencia de la Nación. Son estas medidas las que lo llevan a tener apoyo de los sectores menos favorecidos de la sociedad argentina, pero a su vez trajeron consigo la enemistad de los sectores más privilegiados y del gobierno. Es así como fue destituido y obligado a renunciar a sus cargos. Posteriormente es arrestado y enviado a la isla Martín García, acontecimiento que marcaría un hueco en la historia del país y el afianzamiento del peronismo. El 17 de octubre de 1945, los dirigentes de los diferentes sindicatos aprobaron una huelga general. La movilización de las masas en apoyo a Perón salió a las calles ese mismo día. Una multitud de trabajadores entusiasmados tomó la Plaza de Mayo en reclamo de la libertad de Perón. Ya liberado, hablaría en la Plaza de Mayo bien entrada la noche. Ese día sería llamado como el Día de la Lealtad Peronista. Para el año 46 se presentaría como candidata a la presidencia en estas elecciones, de las cuales salió triunfador. Su primera presidencia se desarrolló entre el 4 de junio de 1946 y el 4 de junio de 1952. Se caracterizó por la conformación de un Estado benefactor, con un eje central en la distribución igualitaria de las riquezas. Impulsó la industrialización y la nacionalización de varios sectores de la economía, como el transporte, la aeronáutica, la banca, entre otros. Implementó una política de asignación discrecional del crédito, mediante la conformación de bancos oficiales que rescatarían la industria y la minería, el agro y el comercio, la construcción de viviendas y los créditos de consumo. Ahora pasemos al fenómeno que fue Evita Perón. En 1944, Eva Duarte, durante un evento para recaudar fondos para las víctimas de un terremoto en San Juan, conoció al coronel Juan Domingo Perón y se casaron el 22 de octubre de 1945. Es a partir de este momento que Eva empezó a incursionar en la política y desarrollar un papel fundamental en aquel escenario. Eva Duarte de Perón comenzó su carrera política enfocada en la defensa de los derechos de la mujer y los sectores más vulnerables, acompañando al presidente en sus giras políticas. El 9 de septiembre de 1947 se aprobó la ley 13010, estableciendo la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres. Esta ley, impulsada por Evita, le otorgó el voto a la mujer argentina, y a su vez, gracias a la fundación del Partido Peronista Femenino, se logró obtener 23 diputadas, 3 delegadas de territorios nacionales, 6 senadoras y 80 legisladoras provinciales. La primera votación de las mujeres ocurrió en 1951. Con aquella ley, el liderazgo político de Eva, junto con su carisma e inteligencia, se proyectaron a nivel nacional y se permitió la reelección de Perón. Ese mismo año se anunció la construcción de Ciudad Evita, un complejo de viviendas sociales para trabajadores, y la creación de la Fundación Eva Perón, dedicada a la asistencia social manejada por ella. La institución creó hogares, escuelas, hospitales, la famosa escuela de enfermería y proveedurías de alimentos. Para muchas argentinas, Eva politizó y resignificó el papel de las mujeres en el país. Por su atención y abanderamiento de las luchas del pueblo argentino, su legado permanece en la conciencia colectiva hasta la actualidad. En temas de la educación, durante los mandatos de Perón, el número de estudiantes en las escuelas primarias y secundarias creció en comparación a gobiernos anteriores. La enseñanza religiosa que venía de la presidencia de Ramírez fue abolida. Sin embargo, uno de los motivos de la irritación de la oposición fue la introducción de textos escolares con alusión a Perón y a Evita, en los que daban mensajes como "Viva Perón", "Perón es un buen gobernante", "Perón y Evita nos aman", entre otros. En la escuela secundaria se volvió obligatoria la materia Cultura Ciudadana, que funcionaba como un medio de propaganda del gobierno. También el libro La razón de mi vida de Eva Perón fue obligatorio en el nivel primario y secundario. Respecto a la educación universitaria, durante su primera presidencia, Perón impulsó medidas que tendieran a acercar a la clase media y a sectores populares a la universidad pública. En 1948 envió al Congreso un proyecto de ley para crear la Universidad Obrera Nacional, actualmente la UTN, puesta en funcionamiento en 1952 con centros en Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca y Avellaneda. El objetivo de la Universidad Obrera fue la orientación hacia la ingeniería productiva, que facilitaría el acceso de los jóvenes trabajadores
de forma gratuita a través del ingreso irrestricto y las becas, lo cual representaba toda una revolución sociocultural para la época. Pasando a su segunda presidencia, la reforma de la Constitución Nacional Argentina habilitó al presidente para poder ejercer un nuevo mandato. Perón se presentó nuevamente como candidato en las primeras elecciones nacionales en que votaban las mujeres y obtuvo la victoria con un 62% de los votos. En 1953, la sociedad se polarizó porque el gobierno comenzó a encarcelar opositores, censurando medios de comunicación de la oposición y hubo un intento de peronizar la sociedad. En su segundo mandato fueron creciendo las inconformidades de la oposición. Es así como el 16 de junio de 1955 en la ciudad de Buenos Aires ocurrió la llamada Masacre de la Plaza de Mayo. Ese día un grupo de militares y civiles antiperonistas, utilizando varios escuadrones de aviones, bombardearon con munición aérea la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el edificio de la Confederación General del Trabajo y la entonces residencia presidencial, matando a más de 308 personas e hiriendo a más de 700 entre civiles y militares. El 16 de septiembre de ese mismo año, las Fuerzas Armadas derrocaron a Perón, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y del Reino Unido. Varios sectores sugirieron levantarse en armas para impedir la toma del poder por parte de los militares, pero Perón se negó a esta y se exilió temporalmente en Paraguay para finalmente instalarse en Madrid. Durante su tercera presidencia podemos evidenciar la decaída del peronismo. Perón toma posesión como presidente por tercera vez el 12 de octubre de 1973, con su esposa María Estela Martínez de Perón como vicepresidenta. Perón asume su tercera presidencia en una situación internacional compleja, ya que el mundo atravesaba por una crisis de petróleo que cambió completamente las condiciones en las que podía seguir desarrollando su estado de bienestar. Casi simultáneamente, el 11 de septiembre de ese mismo año, con el apoyo de la CIA, se había derrocado en Chile al presidente Salvador Allende, agravando la democracia en América Latina. En ese momento, solo Argentina tenía un gobierno elegido democráticamente, mientras que Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay estaban bajo dictaduras militares apoyadas por el gobierno estadounidense. En octubre de 1973 comenzó a operar un grupo parapolicial conocido como la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, asesinando a militares de izquierda, peronistas y no peronistas. El grupo estaba financiado por el gobierno y dirigido por el ministro de Bienestar. Según la historiadora María Franco, a partir de este momento comenzó a establecerse un estado de excepcionalidad jurídica respondiendo a una lógica de política de representación centrada en la eliminación del enemigo interno. Perón ordenó afanar en el Congreso Nacional una reforma al Código Penal para endurecer los delitos cometidos por grupos guerrilleros. Los 13 diputados con que contaba Perón en esa época se oponían a la reforma. Sin embargo, el 25 de enero de 1974 se aprobó y con esto renunciaron 8 diputados. 4 días después, Perón designó como su subjefe de la Policía Federal al comisario Alberto Villar, una de las cabezas de la AAA, lo que terminó por polarizar aún más el país. El 1 de mayo de 1974 se realizó en la Plaza de Mayo una gran manifestación para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. Los sectores del peronismo revolucionario asistieron, cuestionando al gobierno con el reclamo: ¿qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Perón respondió llamándolos estúpidos e infiltrados. E inmediatamente después, en medio de su discurso, un gran sector de los manifestantes se retiró de la plaza. El 12 de junio se realizó un nuevo acto en la Plaza de Mayo, lo cual sería la última vez que Perón hablaría en un acto masivo. Para entonces su salud se encontraba muy deteriorada y los médicos le habían recomendado descansar. Perón terminó por fallecer el 1 de julio de 1974 y fue sucedido por su esposa. Tras varios días de duelo nacional, en los que el cuerpo fue velado en el Congreso de la Nación, sus restos fueron trasladados a una cripta en la Quinta Presidencial de Olivos. El 17 de noviembre de 1974, los restos de Eva, que habían quedado en España, fueron trasladados de nuevo a Argentina gracias a María Estela Martínez de Perón y depositados en la misma cripta. Mientras se encontraba el cuerpo en el Congreso, desfilaron ante el féretro 135.000 personas, mientras que afuera se quedaron más de 1 millón de argentinos y 2.000 periodistas extranjeros que informaron de todos los detalles de sus exequias. Según la historiadora experta en peronismo, María del Mar Solís Carnicer, de la Universidad Nacional del Nordeste, Perón logró generar la adhesión emocional de una parte masiva de la población argentina, que hasta ese momento había sido ignorada, provocando un nivel de veneración que ha trascendido generaciones. A la parte que se desarrolló una política de ampliación de derechos sociales y políticos, Perón también fue construyendo un culto al líder, tanto de su figura como la de Eva Perón, y convirtió al partido en uno sumamente personalista. Señala que dentro del peronismo no había manera de tener una opinión contraria. El partido era absolutamente vertical y lo que decía Perón se tenía que hacer. No había discusión interna.
Siguiendo con el gobierno de María Estela, la presidencia de Martínez de Perón se retrata generalmente de manera negativa. Estuvo marcada por la reducción de las libertades políticas y un giro a la derecha en el peronismo. María Estela de Perón firmó decretos que permitieron la tortura y ejecución de personas que fueron consideradas como subversivas, lo que resultó en cientos de asesinatos y desapariciones. Durante su gobierno hubo un gran ajuste económico, lo que llevó a una crisis política. Y finalmente, un golpe de Estado en 1976 puso fin a su mandato y dio paso a lo que sería la dictadura cívico-militar, proceso de reorganización nacional. Luego del golpe de Estado del 76, las Fuerzas Armadas iniciaron un periodo de tensión económica y social, con la dictadura militar, el periodo más violento en la historia argentina. Esta dictadura se caracterizó por la repartición del poder argentino entre las Fuerzas Armadas, el Ejército, Marina y Aeronáutica, del 33% para cada una. Manejaron el poder de manera colegiada, pues a pesar de la desmantelación del Congreso y de los poderes legislativos, el manejo de la mayoría de órganos políticos quedaría al mando de los militares, así como el poder de las provincias y ciudades. Se denomina dictadura cívico-militar, pues a pesar de tener el control absoluto del poder, el gobierno contó con el apoyo de grandes organizaciones económicas, católicas y políticas del país. Este proceso de reorganización nacional, en donde uno de los objetivos principales era el reconocimiento de la dictadura por parte de la potencia más grande del mundo en este entonces, Estados Unidos, en uno de los documentos clasificados de Argentina, dejan en evidencia cómo la nación norteamericana tenía conocimiento del golpe que se iba a realizar. Posteriormente, el secretario de Seguridad de Estados Unidos de la época, Henry Kissinger, dio un gran apoyo a la Junta Militar Argentina. Además, mantuvo relación con esta dictadura y con otras que surgieron en el Cono Sur, como en Chile y Uruguay, en el marco del Plan Cóndor, promovido por Estados Unidos para contener el pensamiento comunista en su punto de influencia, América Latina. Jorge Rafael Videla fue el primero en gobernar desde marzo de 1976 hasta los primeros meses de 1981. Luego le sucedieron otras tres juntas. Roberto Eduardo Viola, entre abril y diciembre de 1981, Leopoldo Fortunato Galtieri, de diciembre de 1981 a junio de 1982, y Reinaldo Vignoni, de junio de 1982 a diciembre de 1983. Dentro de las atrocidades que se cometieron contra la población argentina, miles de desaparecidos, más de 10.000 personas fueron asesinadas y torturadas en alrededor de 300 centros clandestinos, ubicados a todo lo largo del país. Estos delitos se llevaron a cabo de forma sistemática, con el fin de generar temor a la ciudadanía que se opusiera a las políticas instauradas por la dictadura de esta época, generando un terrorismo de Estado que con situaciones como la Noche de los Lápices, la persecución social a músicos y jóvenes como Charly García, el cual a través de las metáforas en sus canciones relataba la triste realidad de la juventud argentina, marcó el robo de bebés, marcaron de forma drástica a la Argentina de los 80s. Final y la obediencia debida, durante el gobierno de Alfonsín se proclamaron estas leyes ante la presión de grupos militares que suspendieran los juicios por crímenes cometidos durante la dictadura militar. La primera de estas estableció que no se podía juzgar a los responsables de desapariciones forzadas, torturas y asesinatos. Por otro lado, las de obediencia debida eximieron a responsabilidad de militares de menor rango y sus delitos cometidos durante la dictadura. Ambas leyes se mantuvieron en vigencia hasta el año 83. Fueron derogadas en el 2003 y declaradas anticonstitucionales en el 2005. Desde el regreso de la democracia argentina, las polémicas y corrupción se volvieron lo representativo de los presidentes argentinos. Desde finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, como vamos a ver a continuación. Carlos Menem logra estabilizar en principio la economía, con cierta paridad con el dólar. Sin embargo, comienza un proceso de privatización a empresas estatales, aumentando el desempleo en la nación argentina, que para el final de su periodo había aumentado significativamente la deuda externa. En temas sociales y políticos, Menem promovió indultos a los militares sentenciados en los juicios de juntas. Esto aumentó el descontento de la gente. Adicionalmente, se le acusó de corrupción durante las privatizaciones y fue en su periodo que sucedieron los ataques a la AMIA y la embajada israelí en Buenos Aires. Estos hechos han sido polémicos, pues los procesos para encontrar culpables han estado marcados por la manipulación de pruebas y poca claridad de los procesos para las víctimas. La economía era el tema principal que los presidentes argentinos debían combatir. Con la promesa de mantener la paridad dólar-peso, Fernando de la Rúa llega al poder argentino. Controversial por sus políticas fiscales y recortes del gasto público, que puesto contento social, el corralito es una de estas políticas, en donde la ciudadanía argentina tenía restricciones con respecto a la libre disposición de su dinero. Esta polémica política, junto con la renuncia de su vicepresidente por temas de corrupción, trajo el fin de la era de Rúa, dando paso a una pareja que se podrían llamar los Perón contemporáneos, Néstor y Cristina Kirchner. Néstor Kirchner
llega en un momento de profunda crisis económica de la Argentina. Sin embargo, su gobierno destacó por la recuperación económica que logró. Entre los principales logros se encuentra el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, también la de redistribución de ingresos para los argentinos. En temas sociales, dio la anulación a las leyes de impunidad promovidas por Menem y dio paso a la reapertura de los juicios de juntas, devolviendo las sentencias a los militares acusados de crímenes de lesa humanidad. Néstor logró algo que la sociedad argentina tanto anhelaba, un poco de estabilidad. Gracias a él, el fortalecimiento y la confianza del gobierno argentino para sus ciudadanos, pues las iniciativas mostraron cifras significativas de reducción de pobreza. Cristina continuó con el legado de Néstor, mantuvo las políticas de redistribución de ingresos junto con las de nacionalización de empresas como Aerolíneas Argentinas. Profundizó aún más la polarización política y la tensión entre algunos sectores privados y el Estado, además de la intensificación del dólar blue en la nación. Otras polémicas como el memorándum con Irán, en donde se le acusa a Cristina de encubrir la responsabilidad de los criminales en el ataque de la MIA, o el escándalo de corrupción por desviar fondos públicos que le concedió una condena de 6 años de prisión. Teniendo en cuenta este pequeño recorrido histórico de la situación argentina en los últimos periodos presidenciales, llegamos al mandato actual del controversial Javier Milei. Su manejo y políticas lo han llevado a tener cierta reputación. Sus ideales económicos, libertarios y anarcocapitalistas, además de sus declaraciones y propuestas políticas, han generado grandes debates dentro de la sociedad argentina y el mundo. Pero queremos conocer qué piensan los habitantes de la Argentina actual. A continuación presentamos a Samuel, un colombiano que vive en Buenos Aires desde 2023 y que llegó justo al momento de la elección de Milei. La verdad no estoy muy metido así porque hay que darme sin saber qué es lo que está pasando. Pero entre lo que yo veo, es un gobierno que en lo económico ha hecho grandes avances, eso sí es cierto, y eso ya no lo va a negar. Porque eso sí es verdad, ese señor dentro de todo tiene su título de economista y ese señor sabe económicamente lo que está haciendo en este país. Eso sí es cierto porque desde que yo llegué, o sea, sí es choqueante que las cosas suben. Porque ponle, cuando yo llegué a trabajar acá y empecé a trabajar en la barbería, el corte estaba 4.000 pesos. Hoy en día le cobramos 10.000 pesos del corte. Sí, ha subido, pero dicen que antes era incluso 1.000 veces peor. El man se habrá pararlo. El dólar, por ejemplo, ha parado muchísimo de subir acá. Sí, últimamente ha estado subiendo, pero está subiendo de a poquitos. Antes sí es que decían que se disparaba una locura, o sea, todos los precios loco, loco, loco. Y desde que está este man, se notaba en ese aspecto que eso se ha calmado mucho, que los precios se han ido aligerando, se han ido soltando. O sea, no está otra vez así loco como era. Eso sí, esto chévere. Lo que sí es que en lo que es la parte cultural, que yo personalmente creo que es algo que se debe tener en cuenta, este man cero lo considera. En sí lo que es mi universidad se ve un inconformismo muy grande por el man. Sí, claro, hay gente de mi universidad que lo defiende y todo, pero que eso está redundante porque, ponle, o sea, estamos empezando el año y seguimos con el mismo presupuesto. Los profesores están empezando clases con el mismo presupuesto que tenían designado en el año 2023. O sea, estamos hablando de que si no les alcanzó el año pasado, este año muchísimo menos les va a alcanzar. Y que a pesar de que si el man ha ayudado, sigue habiendo grandes cambios en la moneda, sigue habiendo pues, alzas de precios y la plata ya no va a ser la misma, no vale lo mismo. Entonces, si desde mi inicio he visto inconformismo con el man, sí, me parece general muchas veces pues dicen como no, o sea, yo no me encuentro de acuerdo con el gobierno actual porque yo estoy luchando por comer, de que dicen así, en serio, de que eh, yo llegué tarde hoy porque es que estaba haciendo otra clase en otra universidad, o yo trabajo en 3 universidades distintas al mismo tiempo, y es preocupante, o sea, todo eso a mí se me hace preocupante, en serio. Y es más algo que yo puedo decir como estudiante de universidad pública, porque yo sé que las privadas no ven estas clases de cosas y ellos no se percatan de esto. Dudas evidencian claras diferencias entre los modelos políticos de inicio del siglo con la actualidad. Con relación a la historia argentina y su pensamiento, se torna complejo el debate y las perspectivas que toma la ciudadanía argentina. Los temas económicos como inflación, dolarización, la polarización política, el rol del gobierno y la desconfianza política hace parte de las preocupaciones de la sociedad argentina, trayendo nuevos desafíos sociales como los de la inseguridad y pobreza. Ya veremos cómo el polémico auge de Javier Milei, con odios y amores, afronta estas problemáticas que de nuevo vive la Argentina.